Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para aprender más sobre evaluaciones clínicas, todo el proceso, qué es lo que hacemos? Vamos a invitar a ver a Ivonne. La estoy invitando. Invitar a Ivonne. Yo creo que ahorita se conecta. Eh, hola, ¿cómo Hola, estás? bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto verte, Ivonne, porque hace rato que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, ya llevamos. Ya nada más nos mandamos voice notes y mensajes, Sí. pero nos vemos en vivo y aquí estamos para hablar sobre evaluaciones clínicas de inmigración, para inmigración. Entonces, déjenme les cuento un poquito qué es lo que hacemos nosotros en este tema y luego Ivonne nos va a ir contestando preguntas porque ella hace estas evaluaciones todos los días, casi hace muchísimas evaluaciones. La otra vez estábamos pensando cuántas evaluaciones has hecho en los últimos, ¿qué? Como 7 meses. ¿Cuántas has hecho como Desde el mayo del 2020 llevo, no, del 21, ¿verdad? Desde mayo del 21 llevo haciendo evaluaciones, entonces serían casi 8 meses, creo que ya no, ¿verdad? sí, que llevas intensamente haciendo evaluaciones y más o menos haces como unas 12 cada quincena, o sea, como una diaria? Ujú. Estoy hablando de, ay, no sé, soy mala para los números, pero no sé, como 150 evaluaciones que has hecho últimamente, ¿verdad? Sí, y muchas evaluaciones. Eso hace a Ivonne una experta en el tema, porque sí, trata con muchos abogados también, entonces, lo cual nos da esa como diversidad, ¿no? No nada más tratamos con algún despacho, sino tratamos con muchos abogados. Entonces, Ujú, este proceso de evaluaciones clínicas de investigación es un proceso donde las personas vienen con nosotros porque necesitan una evaluación clínica del sufrimiento, de lo que han pasado, lo que pueden experimentar, de cómo se sienten, etcétera, por estar pasando por este proceso y por la posibilidad de ser ya sea ellos deportados o su ser querido deportado. Y ujú, el abogado o el paralegal o el equipo es el que manda a nuestros clientes o a sus clientes con nosotros, ¿verdad? Usualmente ya están metidos en un proceso para, ujú. para obtener algún tipo de visa, residencia o su estatus, arreglar su estatus legal, ¿no? Claro. Ujú. ¿Algo, Ivonne, ahí? ¿O no? Vamos bien. No, todo va bien. Creo que lo que vamos a platicar es de las diferentes formas, como mencionaste, es verdad, hay ya sea para ellos mismos o para un ser querido, y eso pues, ya son diferentes, un poco diferentes entre sí, ¿verdad? La entrevista que yo hago ya es un poco diferente dependiendo si la persona es la que está buscando tener el estatus legal o lo está haciendo por un ser querido. Exactamente. Entonces, ahorita entrando en el tema del tipo de evaluaciones, Ujú, nosotros hacemos evaluaciones que se llaman waivers o perdón o extreme hardship. Y esta es donde la persona que viene a ser evaluado es la ciudadana, ¿no? O la o residente. la residente, ajá, ajá. Entonces y esa persona tiene que ser, como mencionaste, ¿verdad? Tiene que ser residente o ciudadana, y puede ser adulta o puede ser un hijo de la persona con quien está pidiendo ese tipo de petición, ¿verdad? Ahora, usualmente recomendamos, ¿verdad? Yo he hecho evaluaciones con hijos de las personas. Creo que lo más joven es como 6 años, pero una cosa que siempre les comento, ¿verdad? Cuando llamo para confirmar su cita, es que cuando se hace con un niño o niña, ¿verdad? Ya quien sea, es muy importante que el padre platique, ¿verdad? Que los padres platiquen con esa persona, con su hijo, hija, ¿verdad? Que van a venir a hacer ese proceso, porque lo que no queremos es que yo sea la primera persona y luego vamos a decir, pues vamos entrándole a estas preguntas que pueden ser difíciles para alguien pequeño, ¿verdad? Y para adultos también puede ser difícil, pero es siempre muy importante que los padres, si van a traer a sus hijos a hacer este tipo de petición, que siempre platiquen con ellos de antemano y les dejen saber qué implica, ¿verdad? Esta evaluación, ¿verdad? Ya sé que hay cosas que a lo mejor no le van a dejar saber, ¿verdad? Pero mínimo la importancia
de la razón por qué ellos van a estar conmigo por esa hora y media, 2 horas. Sí, totalmente. Yo creo que le diste al punto y clave. Es muchas veces las personas que llegan con nosotros a estas evaluaciones no tienen idea, o sea, no Ah, tienen idea de quién va a ser el evaluado. claro. Entonces, es importante que ustedes cuando vayan a estas citas con sus abogados y les digan, ustedes necesitan evaluaciones clínicas, que pregunten qué tipo de evaluación, o sea, qué tipo de Ujú. estoy. Estoy en un BAGUA, digo, bueno, BAGUA que es uno, ¿verdad? Ajá, Estoy en un que es el que estamos hablando ahorita. ajá. SAU, cancellation, hay muchos tipos de procesos. Entonces, Ujú, es importante. Lo otro que es muy importante es el prepararse para estas entrevistas, ¿no? ujú. Como dice Ivonne, sobre todo si traen niños, adolescentes o uno mismo, hablamos de temas bien difíciles, porque nosotros necesitamos poner en estas evaluaciones lo que han vivido, las cosas más difíciles, los traumas más fuertes que han vivido, ¿no? Sí, sí, y esa es la parte difícil. Y yo cuando las personas vienen a las citas, ya sea la evaluación, tipo de evaluación que sea, siempre primero les pregunto si tienen alguna pregunta para mí, ¿verdad? Antes de comenzar. Y luego lo otro que hago es explicarles todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? El tiempo que vamos a estar juntos, porque a veces vienen con familiares y sí es muy largo ese proceso, hora y media, 2 horas. Entonces, si gustan dejarles saber si pueden ir a hacer algo más mientras los esperan, o también con mucho gusto, ¿verdad? Pueden esperar en nuestra sala de espera por su ser querido. Y luego les explico qué voy a hacer, ¿verdad? Les explico que vamos a platicar de ellos primero, ¿verdad? De su niñez, de su adolescencia, ya que son adultos. Algunas de las preguntas son relacionadas con educación, con empleo, con su salud física, su salud mental. Y ya dependiendo de qué tipo de petición es, ya entonces esa parte ya es un poquito diferente cuando les platico, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, en la que estamos hablando del hardship, del sufrimiento, del perdón, como la sepan, ¿verdad? O se las dejen saber. Esa es cómo conocieron a la persona para quien están pidiendo, ¿verdad? Ya si es un hijo, pues platicamos de la relación de padre e hijo, ¿verdad? Ya si es pareja, platicamos de eso, y si tienen hijos o no tienen hijos, o están planeando tener hijos, ¿verdad? Las preguntas son un poquito diferentes dependiendo de la relación, pero les dejo saber qué son esas cosas. Y luego también hago 3 pruebas, ¿verdad? Y les dejo saber qué son las 3 pruebas, qué se van a significar. Y luego les dejo saber de antemano que tal vez pueda ser un poco difícil algunas de las preguntas que le hago, porque voy a hacer preguntas que usualmente no es muy común que le digamos, ¿verdad? A lo diario con nuestras familias. No son preguntas que les voy a hacer que otras personas le van a decir diariamente. Y les dejo saber en ese momento que va a haber esas preguntas, y al mismo tiempo, si sienten que es intenso, ¿verdad? La pregunta, y si quieren contestar, pero tienen ese sentimiento que llega, me pueden dejar saber que necesitan un momento, porque eso es válido también, porque como menciono, son preguntas que no es común que les van a hacer. Sí, y vamos a darles algunas, ¿cómo se llama? Como hints de qué tipo de preguntas estamos hablando, porque son preguntas a lo que se refiere Ivonne, ¿verdad? De las que yo me acuerdo, son preguntas como, ¿has sufrido alguna pérdida durante tu vida? ¿Has sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso? Ujú. Este, ¿Qué otro tipo de preguntas así? Son preguntas muy íntimas también. Sí, una de las que también hago, por ejemplo, es si alguna vez estuvieron en una situación en donde sentían que estaban en peligro, ¿verdad? Entonces, un desastre natural, un desastre causado por el hombre, ¿verdad? A lo mejor estuvieron en un robo o en alguna otra situación, y entonces hago esas preguntas. Y lo que sucede es que como hago preguntas que no son tan común en la plática, ¿verdad? Que tenemos con amigos y familiares, a veces yo soy la primera persona a quien le cuentan estas experiencias, y eso en sí puede ser muy intenso para las personas. Por eso siempre les dejo saber de antemano si sienten que viene esa emoción. Es apropiado que tengan esa reacción, y al mismo tiempo pedirme que necesitan un momento antes de contestarme, o si gustan contestarme y luego decir, necesito una pausa aquí porque eso fue muy intenso para mí recordar que eso me ha sucedido o yo viví por esa situación. Claro. Y muchas personas no quieren contarlo, ¿verdad? Porque son cosas bien traumáticas. Y el problema con no contarlo es que el no contarlo perjudica a la evaluación. Que eso Sí. yo también muchísimo. La gente dice que no me da pena contar eso o no quiero recordarlo porque Ujú. es sufrimiento. Y lo que queremos comprobar es exactamente eso, que tanto
sufrimiento has vivido, qué tantos, ¿cómo se dice?, emociones fuertes has tenido, dolorosas has tenido, qué tanto dolor has tenido, Claro. que mereces que Ujú. esta persona, este beneficiario, no se vaya de este país y se quede contigo Sí. para no seguir sufriendo, porque tú ya sufriste mucho en tu vida. Claro, claro. Y en especialmente, en todas, pero en especialmente como en esta del sufrimiento, especialmente si es pareja. A veces cuando estoy hablando con la persona que es residente o ciudadana, estamos platicando y me dejan saber de tan pequeña edad perdieron a mamá o a papá o a los dos. Y luego tienen ese miedo de, ¿y si nuestros hijos también crecen así? Para mí fue muy difícil. Y eso es tan importante para mí saber durante esas evaluaciones, porque es decir, esta persona ya ha vivido la experiencia de no tener uno o los dos y ellos hasta ahorita de adultos están sufriendo por eso. Y eso es muy importante porque eso me deja escribir eso dentro de la evaluación, de dejar saber, ellos experimentaron esto y no quieren que sus hijos hagan lo mismo. Ahora, igual si no tienen hijos, no es que es mejor o es más mejor o más lo que sea, pero ayuda, ¿verdad? En ese tipo de ejemplo. También, aunque no tengan hijos, hay otras pérdidas, ¿verdad? A lo mejor han perdido a múltiples de personas importantes para ellos y ahora su esposo o esposa es la persona que es la más importante ahorita, ¿verdad? Y si la pierden de nuevo, no tienen a nadie, ¿verdad? Entonces eso todavía es importante para mí saber. Y hablamos de todo tipo de pérdidas, ¿verdad? A veces pensamos que nada más son pérdidas por muerte, pero puede ser pérdidas de trabajo, pérdidas como un aborto, puede ser pérdida de divorcios, de otras relaciones, etcétera, ¿verdad? De Sí, diferentes tipos de sí. pérdidas. Claro, y eso es muy importante porque, por ejemplo, yo he tenido, he hecho entrevistas con, disculpen, con parejas en donde no han tenido hijos todavía, pero quieren empezar su familia y no pueden por este proceso, ¿verdad? Y eso también es importante, es decir, tienen esta relación y quieren tener esta familia, pero no pueden por este proceso, les da miedo que sea el resultado y empezar una familia y potencialmente causar esa separación. Eso también es importante. Por eso digo, no es más mejor si ya tienen hijos, es importante saber todo ese aspecto, ¿verdad? O como tú mencionas, ¿verdad? Si anteriormente han intentado y han pasado por pérdidas, ¿verdad? De esa manera. Totalmente. Y bueno, esta es la evaluación, el proceso de la evaluación de hardship que se parece mucho a las otras, pero hay detalles muy particulares de las otras. Por ejemplo, está el VAWA, que es Violence Against Women Act, así se llama, pero no nada más es para mujeres, ¿verdad? Que muchas veces tienen nombres por un VAWA también. Es más bien que hayan tenido, sufrido violencia doméstica. Ajá, sí, entre la pareja específicamente. Y eso igual puede ser mujer o hombre que experimenta violencia doméstica dentro de la relación. Y eso puede ser abuso físico, abuso verbal, psicológico, sexual, de cualquier tipo de abuso que hayan tenido dentro de la pareja. Eso es lo que es el VAWA, específicamente. Y luego con la visa U, que es un poquito similar también a esa, la visa U, la petición de esa es algo similar. También si hay violencia doméstica, eso también se puede poner allí, pero la visa U es principalmente si la persona que no tiene estatus legal ha experimentado algún crimen, ¿verdad? Le han asaltado, lo han robado, lo han atropellado, ha sufrido algo, un crimen, ¿verdad? Que se le haya hecho. Entonces son un poquito, esos procesos son un poquito similar. Ahora, obviamente en el de VAWA, las preguntas son más orientadas a lo que experimentaron dentro de la relación, del matrimonio, ¿verdad? Ya de la visa U es más que experimentaron durante el crimen, ¿verdad? Pero ese proceso se ve muy similar porque es algo que otra persona les hizo a una persona que no tiene estatus legal. Entonces, en esas evaluaciones, esa persona, la que estoy entrevistando, es la que no tiene el estatus legal. A comparación al hardship o el perdón, esa persona es alguien que es un residente o un ciudadano. Claro, aquí la persona que no tiene estatus legal es el que Ujú, está en el proceso, en la entrevista. ujú, Algo bien importante, nosotros como terapeutas no somos los que decidimos qué tipo de evaluación van a hacer ustedes. Lo ujú. que decide es su abogado o su paralegal. El que les esté llevando el caso es el que les dice, nosotros vamos a meter su papelería por un VAWA o por un Ujú.
TAU o por un hardship o waiver o por un cancellation. Ujú. Es muy importante que nos hagan llegar a nosotros para nosotros saber qué tipo de evaluación hacerle a ustedes, pero nosotros no decidimos eso Sí. porque nosotros no somos abogados ni paralegales, somos Ujú. terapeutas, ¿verdad? Ujú. Y ese es nuestro enfoque y eso es lo que hacemos. También es importante mencionar que nosotros no sabemos del proceso legal, o sea, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar el proceso legal o si les van a decir que sí o no, pedir más cosas. Esos Ujú. son sus abogados o paralegales. Sí, sí. Y eso lleva a la pregunta que me preguntan usualmente. Es muy común, esa es la más común que me preguntan al final, porque cuando termino el proceso me dejan saber que les pregunto si tienen quieren hacerme alguna pregunta. Y la más común que he tenido de todo el tiempo que he hecho evaluaciones psicológicas para inmigración es ¿cuánto ayuda esta evaluación? ¿Verdad? Sí. Siempre me preguntan. Lo que yo comúnmente dejo saber, especialmente de lo que tú me has comentado cuando te he mandado las evaluaciones y todo, ¿verdad? Porque eres la intermedia entre yo y los abogados. Abogados y todo lo que nos dicen Ah, abogados. Ajá, les digo que es como el 10% y luego el 90% es lo demás, ¿verdad? Eso a lo mejor es diferente, pero usualmente les dejo saber que es así y realmente ese 10% es como estabas mencionando al principio, ¿verdad? Es de cuánto se abren conmigo. Si no se abren, entonces realmente no va a funcionar, ¿verdad? Porque si no me pueden contar a mí, realmente no tengo nada que escribir, pero si están dispuestos a abrirse conmigo, contestar las preguntas, aunque tome un poquito de tiempo, como mencionamos, ¿verdad? Las preguntas pueden ser intensas y nos podemos acordar de cosas que las habíamos cerrado, ¿verdad? Pero si se abren conmigo, ese 10% hace mucho porque se abrieron conmigo y pude escribir esa evaluación que enseña estas cosas que han sufrido o que han experimentado, ya sea por la persona que no tiene estatus legal o por un crimen o la violencia doméstica que han experimentado. Totalmente. Y lo que nos dicen los abogados con los que hemos trabajado, que son bastantes en todo el área de Texas, es que las evaluaciones que nosotros hacemos son evaluaciones bien robustas, o sea, son evaluaciones bien profundas, bien detalladas, más o menos son entre, no sé, de 16 a 20, 22 páginas Uh de -huh. pura información clínica, ¿verdad? Interpretación clínica que nosotros le damos y que a los jueces les gusta mucho, a las personas de inmigración que tienen pues la última palabra y así jueces, les Uh gusta -huh. mucho las evaluaciones por lo mismo, porque son muy detalladas y han ayudado satisfactoriamente a nuestros clientes. Entonces, eso es bien importante, que ustedes vayan a hacerse estas evaluaciones clínicas con gente profesional, con gente con licencia, Uh -huh. con gente que sabe hacerlas, ¿verdad? Sí. Que no es algo nuevo, sino con esta experiencia y que se sientan cómodos. Por Uh eso también es importante hacerlo en nuestro idioma, aunque estas evaluaciones, los reportes los tenemos que hacer en inglés porque -huh. es, los oficiales así lo piden, todo el proceso es en español. Nosotros nos encargamos de hacer el reporte en inglés, pero toda la entrevista, inclusive los assessments, que Uh son todas -huh. las pruebas, son en español para que ustedes se sientan Sí. cómodos con eso. Y nosotros somos bilingües. Si alguien dice, oye, yo soy latino o hispano, pero yo hablo inglés o yo no hablo español, pues Ivonne es 100% bilingüe, ¿verdad? Ivonne Sí. nació aquí en Texas. Ajá, sí, Entonces, así. Y sí he tenido más en español, pero así usualmente como cuando son los niños, eso usualmente sí, pues, sí es en inglés, ellos les prefieren la, en inglés, pero casi la mayoría de los adultos que he visto es en español, como mencionó Ana Marcela, los exámenes que hago, las pruebas, ¿verdad? Que hago al final también son en español y luego a veces pues también tengo que cambiarlo un poquito porque por el nivel de educación, ¿verdad? Eso es lo que luego suele salir, ¿verdad? Que las personas no terminaron la prepa o no hubo la oportunidad de ir a la primaria. Entonces, tengo que buscar cómo hacerlo en su lenguaje, ¿verdad? O en su la, diálogo, en su dialecto, ¿verdad? Y eso también lo podemos hacer, ¿verdad? Para que puedan contestar, ¿verdad? Y saber que están contestando bien, porque he tenido veces que he hecho una pregunta y luego me dicen, no, pues no, fíjese, no sé cómo contestar. Y entonces lo tengo que pensar. Ajá, ajá. Y por eso lo hago al final, porque así me ayuda a saber su lenguaje, ¿verdad? claro.
cómo platican, y si, así cuando llego, ya sé si a lo mejor tengo que cambiar algo o si las pregunto exactamente como están escritas, ¿verdad? Aunque las cambie, sí, es el significado es el mismo, pero también quiero saber que las estoy preguntando en donde me van a poder contestar y no tener esas paras de, fíjese que no sé cómo contestar allí, ¿verdad? No sé qué significa eso. Entonces eso también me ayuda y por eso también las hago al final. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Ujú, Tener el, por ejemplo, que tiene Ivonne para poder detectar de qué nivel de ujú, lenguaje le doy, qué tipo de palabras le doy para que pueda ser fácil de entender y entonces sí, la evaluación pues sea mucho más fuerte, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos para todos nuestros pacientes, que estas evaluaciones sean lo mejor que podamos presentar, representar de ellos. sí. Pues lo hemos logrado, tanto así que pues nos hablan mucho para estas evaluaciones. Está Ivonne súper llena, Nancy también que ahí nos hace evaluaciones y otros terapeutas pues estamos teniendo éxito en esta área. Nos falta hablar de una evaluación de la de cancelaciones que usualmente son urgentes, ¿verdad? El Ujú, cancelaciones ujú. parecido a ¿cuál tú dirías, Ivonne? Es parecido al perdón. El perdón y la cancelación es muy parecida, excepto que obviamente en el del perdón o el sufrimiento, allí sí tengo que encontrar así, como mencionamos al principio, ¿verdad? Todas esas cosas en donde hayan sufrido, ¿verdad? Y luego además de eso, tengo que ver el sufrimiento que potencialmente pudieran experimentar si su ser querido no puede permanecer en los Estados Unidos. Y eso también lo explico, ¿verdad? Al principio cuando hago esos 5 minutos en el principio de explicarles qué vamos a hacer. Allí también explico que vamos a platicar de 3 diferentes escenarios, y así es como se lo explico a las personas. Y esos 3 diferentes escenarios el primero es cómo es la vida a lo diario ahorita, ¿verdad? Cómo funciona actualmente como pareja o cualquier relación que tengan, ¿verdad? Cómo funciona actualmente. La segunda es cómo sería si la persona que estoy entrevistando permaneciera en los Estados Unidos y su ser querido tuviera que regresar a su país de origen. Y luego la tercera es qué sufrimiento pasaría si los dos regresan al país de origen del ser querido. Y entonces les dejo saber para que, no necesariamente que me contesten en ese momento, pero para que la mente ya empiece a decir, ok, no, sí, esta es la forma. Y lo que sucede a veces es que estamos pensando en lo presente, decir, no, pero no va a estar. Y a veces no pensamos en esas otras cosas que pueden ser afectadas si ellos no están o nosotros no permanecemos en los Estados Unidos. Y entonces de esa forma veo ese sufrimiento. Y esa es la diferencia más bien entre la cancelación y el perdón, que en el perdón estoy viendo mucho más ese sufrimiento. Ahora, en la cancelación hago algunas preguntas similares, pero no tan intensas como en el perdón. Claro, muy bien. Y como ven, es un proceso pues intenso, es un proceso que lo hacemos en un día, o sea, la entrevista es en un día, las pruebas las ponemos el mismo día y luego ya la redacción se tarda entre 7 a 10 días más o menos porque es mucho contenido lo que se tiene o sea, que hacer, crear. Nosotros, como les decimos, siempre tenemos súper buena relación con los paralegales, los abogados, todo el equipo las mandamos, a veces nos mandan correcciones que Uh nosotros -huh. con las hacemos hasta que quede la evaluación pues satisfactoriamente, ¿verdad? Claro. Que quede Uh -huh. satisfecho. No sé si tengas tú algo más que comentar, Ivonne, o alguna otra que te recuerdes de preguntas que te hacen pacientes, o si Uh aquí en el chat nos quiere hacer alguna pregunta, este es el -huh. momento para hacerlo, con mucho gusto los podemos contestar. Ah, ¿cualquier otra pregunta? ¿Cuál otra pregunta? No necesariamente pregunta, pero también otra tipo de evaluación que no hemos comentado. No es tan común, esa no la he hecho tanto, simplemente porque no nos mandan personas que hacen esta evaluación, no es porque no sepa hacerla, pero no es algo que comúnmente me manden, es la de asilo. Esas Sí, evaluaciones o para asilo. Y entonces, para explicar, como expliqué hace rato, las diferencias, en esa es más bien, esa no se enfoca tanto en, ¿cómo les diré? No es tanto enfoque en el permanecer en los Estados Unidos, pero es esa explicación por qué se fueron de su país de origen. Y las más común, específicamente en el de asilo, es por su afiliación a la política, ¿verdad? Si son de un partido o del otro, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad?
muy comúnmente, ¿verdad? Platicamos de Argentina, de Venezuela, de esos lugares, ¿verdad? En donde hay mucha diferencia, ¿verdad? En tu partido, en el partido que tal vez se hace. No sé, esa es una forma del asilo. La otra es potencialmente su orientación sexual, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en ese país no aceptan, ¿verdad? Las diferencias allí. Entonces, eso es lo que es la petición O de porque están en guerrilla o guerrilla, ajá. Igual, yo estoy explicando brevemente, igual como comentamos hace rato, nosotros no somos de esa parte legal, pero a veces me preguntan, me han preguntado dentro de las citas, ¿verdad? ¿Cómo son diferentes la evaluación que yo estoy haciendo a comparación de esas otras, ¿verdad? Y recientemente hice una de asilo y la persona me preguntó, ¿cómo es la mía diferente a comparación a las otras? Por eso también lo comento. Y esa es la forma en que son diferentes. Entonces, cada una tiene su cosita, ¿verdad? Pero en la base, en lo que es la base, usualmente es muy similar en todas, excepto esas preguntas la- relacionadas con cada una. Entonces, esa es la gran diferencia. y algunas tienen alguna otra prueba o una prueba diferente. O si son niños, pues obviamente son pruebas adaptadas para ellos, Ya, etcétera. Pero el proceso en sí es muy es, similar. O sea, igual ujú, tardamos de 7 a 10 días en tenerlas, las revisiones y ujú, el contacto siempre con sus abogados. O sea, sí, eso, la sensación de que tengan una buena evaluación, esa también siempre ahí está. sí, sí. Ah, cualquier otra pregunta, me estoy pensando. Sé que la más común es cuánto ayuda, eso Sí, siempre me quieren dejar preguntar. Otra que me hagan comúnmente. A veces las preguntas que hago, especialmente en el sufrimiento, porque son tan intensas, sí, ¿verdad? Y lo que pasa es que las repito, ¿verdad? A lo mejor las cambio un claro, poco, ¿verdad? Y luego hay esa pregunta de, ¿por qué esas preguntas, verdad? Igual como estábamos hablando, ¿verdad? Es que a veces se necesita esa parte para realmente ver en esa diferencia, ¿verdad? Y la intensidad. Entonces, sí me han preguntado eso antes porque han notado las preguntas similares o un poquito como invasivas, ¿verdad? Como que se siente, caray, quieren saber mucho de mí, ¿por qué esta pregunta, verdad? Pero es por esa razón, porque es muy importante saber esa parte, como qué ha sucedido y el impacto que ha tenido en esa persona y luego, además de eso, poder saber que hay esa consistencia, ¿verdad? Porque eso es lo que sí estamos buscando, consistencia. claro, No solo en lo que nos están contando a nosotros, pero en lo que ya han contado, porque usualmente las evaluaciones ya vienen casi después de todo lo que los abogados necesitan, y es decir, necesitamos que estén igual, ¿verdad? claro Ujú. que sí, lo que tú dijiste, porque usualmente es la última parte de su Ujú. proceso legal. Sí, Tienen que ver con esa consistencia, con los demás relatos que ya han dado. sí. Y nosotros pues validamos eso, ¿verdad? Ujú. Nosotros buscamos que tenga esa consistencia. Pues Sí. es un poco en las evaluaciones clínicas. Tenemos una página web especializada para evaluaciones clínicas que se llama www.evaluacionesclínicas.com. Aparte en therapyworkscounseling.com pueden también encontrar la información. Entonces, esas dos páginas. Usualmente yo creo que siempre tratamos de meterlas la misma semana. Nosotros somos muy buenas para hacerlo con rapidez. Tenemos procesos donde se necesitan con urgencia y también apoyamos esos procesos que son urgentes. Ujú. ¿Qué más? Que no se me pase. Tenemos oficinas en Dallas, en Forward, en Frisco, en línea. También se pueden hacer con mucha facilidad. Esto va para todo Texas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer estas evaluaciones para todo residente de Texas. Ujú. Las licencias, pues tiene que ser residente en Texas. Ujú. Y estamos a su disposición. Si tienen cualquier pregunta, estamos a la orden. ¿Se nos pasa algo, Ivonne? Ah, no, creo que eso es todo. Lo único que a lo mejor puedo pedir es, o si están interesados en una evaluación o están en el proceso, es realmente preguntarle a su representante legal qué tipo de evaluación. Y Total. quién es la persona que vamos a evaluar, porque a veces, como Ana Marcela estaba comentando, a veces llegan y no es la persona que necesito evaluar, a veces he tenido que cambiarlo y platicar con ellos, o hasta por teléfono platicamos y luego les digo, creo que no es usted con quien tengo que hacer la evaluación. Entonces, si están en este proceso y van a hacer una evaluación, por favor, pídanle a sus paralegales o abogados que realmente les especifiquen
qué tipo de evaluación y luego quién va a ser. A veces con saber, nosotros a veces lo podemos averiguar si saben específicamente cuál tipo están buscando, pero es mejor que ellos le dejen saber para que no haya ninguna equivocación de nuestra parte o de usted, porque de la persona haciéndola, porque pues, sí es larga, ¿verdad? Y entonces no Claro, queremos que estén en la trabajo. y luego no sea lo que necesiten, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros dar el servicio a la persona que lo necesita para que pueda ayudar a sus procesos con inmigración. Totalmente, así como lo dijo Ivonne, pues muchas gracias por seguirnos, por venir a terapia con nosotros o recomendar a alguien que venga a terapia con nosotros y por mandarnos gente para estas evaluaciones, estamos a sus órdenes. Si ustedes deciden ir a otra parte para la evaluación, nada más asegúrense que hagan procesos buenos, de calidad, que tengan la experiencia y que tengan contacto con sus abogados. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Iván. Ya nos Sí, estamos viendo. sí, perfecto. Bye Adiós. bye.